Vamos a comenzar la segunda conferencia del 11º Seminario Rafael Martín del Campo y Sánchez, que organizamos en el Laboratorio de Vertebrados Terrestres de esta Facultad de Ciencias. Este seminario se inició en el año 2009 y se ha estado impartiendo hasta el actual. El seminario en general tiene como objetivo la actualización del conocimiento de la zoología, así como abordar las problemáticas actuales que enfrenta la conservación biológica. El tema del seminario de este año son retos y perspectivas actuales en el manejo y conservación de la fauna silvestre, y en esta ocasión la conferencia que se impartirá será Cambio Climático y Vida Silvestre, sustentada por Ana Cecilia Conde Álvarez. La doctora Cecilia Conde es investigadora titular B de tiempo completo en el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Tiene nivel 2 en el SNI. Es especialista en los impactos, vulnerabilidad y adaptación ante el cambio climático y la variabilidad climática, en particular en el sector agrícola en México. Desde agosto de 2017 pertenece al Consejo de Cambio Climático, C3, del Sistema Nacional de Cambio Climático del Gobierno de México. Fue coordinadora general de adaptación al cambio climático del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y formó parte de la delegación mexicana para las negociaciones del Acuerdo de París, contribuyendo en los temas de adaptación, pérdidas y daños, enfoque de género y derechos humanos ante el cambio climático. En 2011, la doctora Conde fue galardonada con el Premio al Mérito Ecológico que otorga la Semarnat en la categoría de investigación por sus aportes a los estudios de cambio climático. En 3 ocasiones ha sido seleccionada como autora líder del grupo 2 del panel intergubernamental para el cambio climático IPCC, recibiendo con IPCC en 2007 el Premio Nobel de la Paz compartido con Al Gore. Para el 6º reporte del grupo 2 de este panel participa como autora líder en el capítulo 17, opciones de toma de decisiones para la gestión del riesgo. Entonces, le cedemos la palabra a nuestra invitada. Muchísimas gracias. Muchas gracias. En el currículum hay que decir que soy de origen físico. También ustedes, por supuesto, a menos que haya etéreos. Pero mi carrera es física, saqué la maestría y el doctorado en Ciencias de la Tierra, con especialidad en Física de la Atmósfera. El problema es que cambio climático, si es que vamos a discutir posibles respuestas y soluciones, es un trabajo fuertemente interdisciplinario. Entonces van a ver que he trabajado con colegas de Chapingo, con colegas biólogos, geógrafos, y he trabajado también, lo vamos a ver al final, fuertemente con productores de maíz, de café, de hortalizas, porque los tiempos nos apremian y no sabemos todo, ¿verdad? Entonces, yo he tenido el privilegio de estar en estudios que se llaman de principio a fin, ¿verdad? ¿Qué se necesita? ¿Cuál es la pregunta? Aporto lo que sé de clima, cambio climático, actual y futuro, por cierto, aunque el grupo 1 trata el tema de paleoclimas. Es uno de los grandes temas. En lo que van a ver del grupo 1 de bases físicas, ese es uno de los grandes temas. Pero nosotros, en mi trabajo, no hacemos eso, sino estamos viendo el presente, cómo nos ha cambiado el clima ahora y cómo apunta que nos va a seguir cambiando si no hacemos algo. Por eso estas discusiones, ¿no? Entonces, a manera de introducción, el IPCC que nombró Margarita, fue creado en 1988 del Programa Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Organización Meteorológica Mundial. Dadas las evidencias entonces, crearon eso que se llama panel intergubernamental. Tiene que haber científicos de todos los gobiernos que estén en Naciones Unidas
Y esa información se pasa a una parte política que se llama la Convención Marco de Naciones Unidas. O sea, estos van los políticos, los secretarios de Medio Ambiente, a veces van los presidentes y sacan la foto, lo que sea. Pero se tienen que basar en información científica que recopila durante 3 años lo que se llama el panel intergubernamental. Entonces tiene grupo 1, las bases físicas, que les digo que el capítulo 1 trae paleoclimas, grupo 2, que es en el que yo me he estado desarrollando, y grupo 3, que habla de dónde salen las emisiones, transporte, uso de energía, petróleo, etc. Realmente los 3 están ligados, pero ahí está la página, hay resúmenes de 20 cuartillas en español, algo más largo en español y todo lo demás inglés, pero está en todos los idiomas, los resultados básicos de Naciones Unidas. Y el último que salió, 2015, Acuerdo de París, que ese es un poco las discusiones que se dieron más recientemente y que México tiene compromisos ya. Sus compromisos que sometió al Acuerdo de París pasaron por el Senado, fueron aprobados, digamos, son ley. Tiene que cumplir México lo que comprometió dentro del Acuerdo de París. Entonces, estos son los últimos reportes y luego se hace también un reporte síntesis. Todo eso lo pueden bajar. Nuestro tema de hoy y el tema en el que yo he estado participando es este de Grupo 2. Y qué impactos, qué vulnerabilidad y qué posibles acciones de adaptación ante esos impactos actuales y proyectados. Aunque no tenemos red, porque van a tener acceso a la presentación, entonces pueden ver que para 1884, con respecto a un clima normal, quiere decir promedio 61,90, así se veía el planeta, su temperatura, y en el 2011, así se ve. O sea, el planeta se está calentando. Y es un efecto físico inmediato, ¿por qué? Porque está cambiando el planeta, su atmósfera. O sea, estamos construyendo una nueva atmósfera y, por tanto, hay nuevas condiciones de temperatura, precipitación y en general clima en el planeta. Ese es efecto invernadero. Yo puedo saber efecto invernadero en Marte, efecto invernadero en Venus, efecto invernadero en la Tierra. O sea, si ustedes me dicen los gases que hay en Marte, yo les digo cuál es su temperatura y cómo ha cambiado. Y así es este nuevo planeta que nos estamos inventando, que se llama Tierra, con otra atmósfera, y ya su temperatura normal está tantos grados por arriba de lo normal. O sea, entre más rojo, pues más caliente, sobre todo Polo Norte. Y también es bueno que lo vean porque la vida y las condiciones climáticas están amarradas. Eso no se los tengo que decir a ustedes, pero se ve, esta es una animación de cómo se emiten dióxido de carbono. Aquí está, concentraciones de dióxido de carbono. Esta es la figura clásica de cómo va aumentando las concentraciones de dióxido de carbono y va oscilando, va haciendo así, pero va para arriba, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace que baja y suba? Es la vida que actúa con ese exceso de dióxido de carbono que hay en la atmósfera. Hace lo que puede la vida, incluyendo, o sea, todas las formas de vida que hagan fotosíntesis tratan de chupar, de secuestrar ese exceso de dióxido de carbono, incluyendo las algas marinas, ¿verdad? Pero evidentemente, pues no les alcanza. Bosques, etcétera. Entonces, así va, y ustedes ven cómo puede emitirse, aquí este continente americano, puede emitirse aquí, y es la circulación atmosférica la que hace que se distribuya de manera prácticamente homogénea en todo el planeta el exceso de dióxido de carbono y carbono negro, ¿no? Monóxido de carbono. Entonces, véanlo, vale la pena verlo, se hace la simulación y ustedes ven que el planeta hace lo que puede, ¿verdad? Lástima que pues nosotros como especie emitimos. Entonces, hay cambios climáticos globales y regionales ya observados. Esto no tiene que ver con 2100, 2050, es algo que ya está ocurriendo. Por ejemplo, esto que les digo, que era la grafiquita en chiquito, pues aquí está. El dióxido de carbono había aumentado 40% con respecto a 1750. El problema es que se emite dióxido de carbono y es un gas que se queda 50 años en la atmósfera. Entonces, aunque ahora todos dijéramos, ya, apaga tu coche, no uses tu coche, no prendas la luz, quién sabe qué, de todos modos el gas que se emitió, ahí está.
y peor para otros tipos de metano, los NOx en general, los óxidos nitrosos, y metano 150%, eso viene vacas, arroz, etcétera. Y los océanos que están absorbiendo excesos de dióxido de carbono, pues están acidificando, ¿verdad? Y eso sí le pega a la vida marina, sobre todo, ahorita van a ver la que tiene sus conchitas, ¿verdad? O sea, porque aumento, cambio en el pH hace que se afecte la vida marina. En nuevo récord el año pasado, mayo de 2018, estábamos a 411.25 partes por millón. Ese no se había registrado antes en la época moderna, de la revolución industrial para acá. Entonces, así es como está. Esto es observado de 1901 a 2012. Es cuánto, 0.8, 0.1, 2.5 grados de aumento de temperatura, ya lo más moradito. Se dice que la temperatura global ha aumentado 0.85 en promedio en todo el planeta, pero si se fijan, pues hay lugares y lugares. Hay lugares que no tenemos mucho aumento, inclusive frío, ¿verdad? Y así, en lugar de sacar el promedio terrestre, lo vemos espacialmente. ¿Dónde más? Yo diría ártico. Y eso ha ocurrido tanto en la superficie como en los océanos y como el conjunto océano-superficie. Esta gráfica es interesante porque lo negro es lo observado. Lo azul es si yo no cambio la composición atmosférica del planeta, si no le aumento dióxido de carbono, metano, etc. Y lo rosa es cuando ya mis modelos que simulan lo que se está observando ya incluyen el aumento de dióxido de carbono. Entonces, digamos, si yo quiero reproducir lo que está pasando, tengo a fuerzas que meter las nuevas concentraciones, la nueva atmósfera que tengo en este planeta. También es cierto, o sea, digamos, aumento de temperatura global, esa es casi la primera evidencia, efecto de cambiar composición atmosférica. La siguiente es aumento de nivel del mar por supuesto, en otras épocas donde el planeta ha estado más caliente y las concentraciones de dióxido de carbono, que son creo que estas bolitas verdes, es CO2 partes por millón, ¿cuánto estuvo por encima? Esos son 3 millones de años, ¿verdad? No se sabe bien, pero entre 6 y 7 metros por encima de lo que ahora se ve. Estos son años antes, este es nuestro presente, ¿no? Entonces estamos por aquí, hemos aumentado más o menos un grado de temperatura. Entonces no es menor decir que vamos a estar aumentando gases de efecto invernadero y aumentando temperatura planetaria, ¿verdad? Porque se puede desbocar. O sea, uno dice, aumenta un grado, pues que aumente medio centímetro. 2 grados, pues ha de ser 1. Y 3 grados, no, pues ha de ser. No es lineal, el sistema climático y el sistema terrestre no es lineal. Entonces, pasados ciertos umbrales, se puede desatar y tener aumentos como los que se ven aquí. Aquí están las ligas, por si quieren entrar en detalle a estos estudios. Esto es cómo se ha ido perdiendo los glaciares. Esto es Groenlandia, Alaska, Rusia. O sea, si lo ponen en movimiento, van a ver cuánto hemos perdido de aquí. Lo cierto también es que además del efecto en los osos polares y las focas y demás, también está el efecto en poder navegar, ¿verdad? O sea, Estados Unidos y Rusia dice, ya para qué nos vamos al canal de Panamá o en algún tren que nos pongan a mitad de algún lado, porque ya podemos navegar así, ¿verdad? Ya se puede navegar, bueno, sobre todo los septiembres, que son donde más se ha perdido hielo y nieve, y también aquí hay oro, minerales, etcétera. Entonces está y petróleo. Entonces está la lucha de a quién le pertenece el petróleo. Es Alaska, es a Estados Unidos, es a Rusia, etcétera, etcétera. Entonces, hay intereses económicos fuertes porque desaparezca el hielo del Ártico. Lástima que en el camino, pues además de que se afecta la vida ahí, se va a afectar nivel del mar, ¿verdad? Pero mientras saquemos rápido el petróleo, dirían los rusos,
que por cierto han contratado a la British Petroleum, ¿no? Entonces no crean que se odian tanto a la hora de hacer negocios. Que si tuviéramos más tiempo le diría, el problema es que como, por ejemplo, no este invierno que acaba de pasar, sino el anterior, el Ártico estuvo 25 grados, 25 por encima de lo normal. Y se habían perdido, bueno, no tengo el número exacto, pero superficie de hielo caliente, ¿qué le pasa a los vientos polares que deben de estar atrapados aquí por algo que se llama vórtice polar? O sea, hagan de cuenta que es como un huracán que no deja salir los vientos polares. Bueno, pues si ya no hay hielo y está caliente, pues ahí te va, mijito, y se te va sobre continente, ¿verdad? Entonces hemos tenido inviernos muy fríos debido al calentamiento global. Y hay, creo que viene aquí, no me acuerdo. Bueno, hay el tráiler de la película de Al Gore, de La Verdad Incomoda, el segundo, empieza con una escena de Donald Trump diciendo, ¡ay, tengo mucho frío! Échenme calentamiento global para que nos calentemos aquí y todos se ríen. Bueno, pues ahí tienes tu calentamiento. Justo porque se está calentando el Ártico, los vientos polares se te van sobre continente y se habrán visto en la tele como una persona abre la puerta y echa una cubetada y se congela todo, o una chica que se lavó el pelo y sale y se le hace así, ¿no? Bueno, eso es efecto de las bajísimas temperaturas que hay, que llegan, bueno, entre otros muchos factores, pero llegan porque se está debilitando vórtice polar, está avanzando el aire polar sobre continente y nos llega a nosotros, sí, o sea, traigo al final, si sobreviven, algunos ejemplos de qué hicimos. Pero bueno, el chiste es que si nosotros seguimos emitiendo como grupo social, ¿verdad? Necesitamos reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y necesitamos cuidar nuestros ecosistemas, porque como traté de mostrar en la primera lámina, son los que masivamente y globalmente pueden secuestrar el exceso de dióxido de carbono. Entonces, esa es labor fundamental, sobre todo Facultad de Ciencias, ¿verdad? Es muy importante que tengamos claro dónde, cómo, por qué, cómo proteger, cómo restaurar, que son algunas de las propuestas para combatir cambio climático ahora, ¿verdad? Este es cómo se ha calentado México, donde hay puntitos el cambio significativo, en diciembre, enero, febrero, junio, julio, agosto. Esto en realidad nosotros lo estamos haciendo en este Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, y los ingleses, ven, Met Office y no sé qué, estaban haciendo un estudio similar. Entonces, por eso dijimos, bueno, checamos, va para adelante. ¿México se está calentando? Sí. No en todos lados, ni de la misma manera, ¿verdad? Pero sí hay cambios, aumentos de temperatura en nuestro país. Y bueno, no hemos hecho o no tengo la gráfica de un estudio similar, pero estos es los cambios observados entre 1901, 2010 y mucho más severos, si es a mitad de siglo para el 2010, ¿se dan cuenta? 1951, 2010, ahí se ven los cafeses, son bajas en las lluvias por año, por década, y los azules es aumento, y nosotros tenemos regiones que ya tienen bajas o aumento, que bien pueden ser lluvias torrenciales. Entonces la precipitación ha aumentado en el hemisferio norte, bueno, sobre todo por este tipo de gráficas, y no tenemos mucha información, sobre todo nos faltan muchos datos, ¿verdad? Como para hacer tendencias observadas en la precipitación. Pero lo que es cierto es que a nivel global han aumentado los eventos extremos. Por ejemplo, cada vez tenemos, y ahorita sí están de acuerdo conmigo porque lo están viviendo, cada vez menos días y noches frías, y tenemos cada vez más días y noches calientes, que es horrible, ¿verdad? Y no para todo mundo es un problema fisiológico, ¿verdad? Todos sentimos calor, fuerte calor. Y esos han aumentado, y esta es la probabilidad asignada. O sea, es el consenso científico con las series de tiempo. También los golpes de calor o ondas de calor, precipitaciones extremas. O sea, una atmósfera muy caliente va a soltar precipitaciones, lluvias torrenciales, porque está muy caliente el sistema y eso lo tiene que soltar. Ahora, que no nos caiga encima, sino caiga a la mitad del océano es otra cosa, pero sí hay
más lluvias torrenciales con una atmósfera más caliente. Los ciclones tropicales nos importa mucho a nosotros, o sea, muchas de nuestras lluvias, nuestros ciclos agrícolas, dependen de la temporada de ciclones, y esos han aumentado en el Atlántico desde 1970, y es virtualmente cierto, o sea, 99% de consenso en los que estudian ciclones, dices, sí, han aumentado. Y lo que no sabemos mucho son sobre sequías, pero también han estado cambiando. Y el grave problema es estamos cambiando el clima, o sea, estamos cambiando la atmósfera, que está aumentando la temperatura, aumentando el nivel del mar, derritiendo hielo y nieve, etcétera, etcétera, y pensamos que podría ser la cosa lineal. Por ejemplo, cambiamos dióxido de carbono y vemos qué pasa con la cubierta de hielo. Pero hay umbrales críticos, a partir de los cuales los sistemas, con permiso, yo me voy, ¿no? O sea, uno puede decir, no, pues aumenta la temperatura y planta maíz. Bueno, el maíz, por ejemplo, después de 35 grados está en chino que se produzca, ¿no? Entonces, pasado cierto umbral, las pérdidas se pueden venir en cascada, puede haber cambios abruptos, irreversibles. Entonces, este es el umbral, y sí hay una zona incierta, porque estamos hablando del futuro, pero no importa, el sistema, bueno, todos creo que en primer semestre hacen ley de Hooke, o primer año de la prepa, ¿no? O sea, estiran el resorte, y pasado cierto momento, el resorte dejó de ser resorte, ¿no? Bueno, así más o menos. Pasado cierto umbral, el sistema ya es otro, ¿no? Este es uno que me importa mucho, que es cambio de uso de suelo. Por ejemplo, los ecosistemas terrestres los convertimos áreas de cultivo, y quiero que secuestre dióxido de carbono, pues si ya no estoy, ¿no? Entonces, pasado cierto umbral, con permiso, ya no hay secuestro de dióxido de carbono, ¿no? Y este es un artículo interesante que pueden buscar. El año pasado publicó otro, pero no lo traigo, que se llama Los límites planetarios. Hay varios eventos en este planeta que están ocurriendo. Pérdida de biodiversidad, la tasa de pérdida de biodiversidad es lo más brutal que está ocurriendo en este planeta. Y sí, también cambio climático y también alteración, ciclos de nitrógeno, bueno, sobre todo por estar perdiendo suelos, ¿verdad? Entonces uno puede decir, no, tú estudia cambio climático y olvídate de la biodiversidad. O no, tú estudia biodiversidad y esto pues ni le creas, quién sabe qué sea. El problema es que a nivel, internacional, México entrega sus resultados, la Convención de Biodiversidad hace lo suyo, el doctor Sarucán, los de suelos, Chapingo, el posgrado, ¿qué se llama? Narro, etcétera, hacen lo suyo. Y todos firmamos acuerdos y lo que sea. A nivel nacional ya empezamos a trompicarnos, ya nos encontramos a veces, ¿no? Pero a nivel subnacional y la realidad local es que nadie vive o solo clima, o solo biodiversidad, o solo suelos, ¿verdad? Están entremezclados y hay que darle respuesta integral a los problemas que ocurren. Y bueno, hay reportes especiales, yo les voy a mencionar que dice, pasado 1.5, estamos en graves problemas, pero ahí va a salir un reporte especial de cambio de uso de suelo y de océanos y criósfera. Este ya está a punto de salir, este ya salió y van a ver la liga. Entonces ya hay impactos observados, por ejemplo, recurso hídrico, como les decía, cambios en la precipitación, sí, y derretimiento de nieve y hielo, y el problema es que afecta el recurso agua, en términos de cantidad y calidad, y esta confiabilidad es media. Por esto de los glaciares, que por cierto en la mañana se recibió un chico que hizo el estudio de glaciares y cambio climático en México, porque en México hay glaciares. Digo, ya nos quedan poquitos y los estamos perdiendo por muchas otras razones, además de cambio climático, pero él vio cómo está subiendo la línea cero, la isoterma cero se llama. Arriba de eso hay mucho más frío, puede haber glaciar, pero como va subiendo, pues solo por temperatura, ese es un caso interesante para México. Impactos negativos en los cultivos, sí, aunque hay regiones que dice que puede haber impactos positivos. Cinturón de cereales en Estados Unidos, que si aumenta la temperatura, pues vámonos para el norte y sembramos. Pero también dice lo mismo las plagas, ¿verdad? No, pues sí, vámonos para el norte, ¿no? Y entonces se van entonces eso no están considerando. Pero bueno, en modelos de cultivos,
¿Ya hice algo como apagarla? Fue esto, ¿verdad? Ya, perdón, sí, ya. En modelos de cultivos, el numerito de aquí es el número de estudios y ese es el impacto como ven, en los rendimientos, como ven, negativos. Estas zonas tropicales, templadas, y son trigo, soya, arroz y maíz, ¿no? Esos son observados, no he metido ningún escenario y que el futuro y que quién sabe qué. Esto es, si entran aquí, el capítulo 7 que es sobre alimentos, qué es lo que está pasando. Y este es el gran tema, ¿verdad? Biodiversidad. ¿Qué es lo que está pasando? Muchas especies terrestres, marinas y epicontinentales han modificado su distribución. ¿Dónde están? Modifican su distribución, patrones de migración, composición poblacional e interacción con otras especies. Seguro que han visto esos estudios que hay reptiles que con aumento de temperatura solo hay hembras, que son cocodrilos y algunos no sé cuántos. Entonces, si sigue aumentando la temperatura, esa misma composición de esa población puede cambiar. Y vean que si en agua la confiabilidad era media, en confiabilidad alta. Entran a la página y pueden encontrar estudios en muchísimas regiones con evidencias de esto, de que cambió la distribución, cambió patrones de migración, etcétera. En el reporte, no este último 2014, sino el anterior 2007, México, ¿cuántos estudios tenía? 1 o 2, no había. Y esta vez, ¿cuántos hubo en el 2014? 0. O sea, necesitamos acelerar, sobre todo antes de que los perdamos, ¿no? O sea, ¿dónde están las evidencias que con cambio de temperatura, precipitación, clima, etcétera, están cambiando distribución, patrones de migración, etcétera? Si hay estudios que quisiéramos en este 6º reporte que México reportara, porque hay mucho, o sea, sí nos está afectando, pero el problema es que no son habladas, o sea, tiene que haber un artículo arbitrado, sometido, y que entre la bibliografía. Entonces hay que hacerlo, o hay que decir a los que están de autores, como mi persona, aunque no estoy en ese capítulo, oye, no se te olvide que México, por ejemplo, con el doctor Hugo Delgado, que es el director de Geofísica, quedamos en que me mande 2 referencias y un párrafo para que entren los glaciares mexicanos a estos reportes, ¿verdad? Pero bueno, regresando a la realidad, un antecedente muy importante es lo que Humboldt hizo. Este es Venezuela, es el Chimborazo, pero hizo, no sé si han visto que hizo este dibujo y fue viendo cambios con la altura de vegetación, y a él dijo, ay no, temperatura y vegetación sí están relacionadas, e hizo su mapita así. Años después, 2012, esta alemana, ella, no sé cuál de las dos, no, sí, pues ha de haber sido ella, bueno, hizo su doctorado en esto, puso lo que en 1810 vio Humboldt y puso lo que ocurrió. Y lo que ocurrió es que muchas de las especies arbóreas, animales, etcétera, ya subieron con la altura, porque es casi el primer efecto. Está muy caliente aquí, pues subo, ¿no? Entonces, eso es, está muy interesante, este artículo es público, bueno, y aquí lo pueden bajar de cualquier manera, pero es un estudio interesante porque es de lo primero que ocurrió en el continente americano, diciendo, oye, hay una relación clima-vegetación bien importante, y aquí tengo evidencias. Y luego esta chava se regresó, hizo el mismo recorrido, y además de que estaba bastante bien lo que hizo Humboldt, y este es otro. Ay, sí, perdón, sí. Y tomo agüita, pues, sí. Es De todos modos va a estar colgada de la red, ¿verdad? Esta presentación. Sí. Que ustedes tienen una página, sí. Sí. Y pero está bonito ese estudio. Y este es otro interesante, aunque no es tan actual. ¿Dónde puse perdón, no está la referencia. Pero es la FAO diciendo qué pasa con la fauna silvestre en un clima cambiante. Es un libro, y yo claro que saqué lo que entendía, porque entienden más ustedes, ¿no? Dice, cada vez hay más evidencia que el cambio climático agrava
no provoca, agrava de manera significativa otras presiones antrópicas como la invasión de tierras, vaya que es un problema, la deforestación, degradación de bosque, cambio de uso del suelo, contaminación, en fin, un montón de problemas que tiene y además se ve acelerada o agravada por el proceso de cambio climático. Y dado que el cambio climático ya está aquí, estos son, no sé, grupos de trabajo muy grandes que mandaron sus resultados a la FAO, necesitamos más investigación para el diseño de políticas. O sea, que no nos anden tomando decisiones políticas cuando no hay el sustento científico para estar haciendo lo que luego se hace. Por ejemplo, este libro dice cambios en los ecosistemas, que es un poco repetir la síntesis del IPCC, ¿no? Variaciones geográficas y altitudinales. Interacción entre otras especies, cambios en la distribución, abundancia, interacción entre esas especies, por ejemplo, variación fenológica, o sea, temperatura, precipitación y cómo se van desarrollando, y desajustes en el calendario. El doctor Sarukhan tiene un ejemplo que le he oído varias veces, hay que decirle que ya se busque otro, pero no, está muy bonito su ejemplo, que hay unas aves que migran a una isla o lo que sea, y esas migraban y encontraban ya los bichitos, los insectos que comían, bien desarrollados, comían bien, no sé cuántos. Bueno, resulta que ahora migran esas aves y por el cambio en las condiciones climáticas, los gusanitos o bichitos, digo, soy física, puedo decir bichitos, ustedes ya le pondrán el nombre en itálicas, mayúscula, minúscula, lo que sea, pero esos se desarrollaron antes de que llegaron las aves, ya quedan muy pocos, porque se aceleró el ciclo de desarrollo de esos insectos que son alimentos de esas aves. Entonces, ese es un efecto de el ejemplo que da el doctor Sarukhan de posibilidad de este cambio, ¿verdad? Interacción y problemas de conflictos entre fauna y los seres humanos. Esas, sí, pues ni modo. Los animales irán a donde el clima sea favorable o haya alimentación. Si habrán visto los ejemplos en Rusia, ¿no? Que ya la gente dice, pues yo me cambio a vivir esa ciudad porque acá arriba ya no hay hielo, no hay alimento y tal, y se están volviendo prácticamente los basureros, ¿verdad? Que hay mucho alimento desperdiciado. Entonces llega esta oleada de osos polares y dice, pues con permisito, ¿no? Entonces, esos conflictos, digo, por poner uno que hemos visto todos en los noticieros, ¿no? Porque vamos a competir por los recursos. También incendios forestales, que esta es la gran época, marzo y abril, para esta región, bueno, y para muchas regiones de México, las grandes regiones de incendios forestales, y esos pues nos cargamos de golpe un montón de especies y ecosistemas, y salud y enfermedad. Eso también no sabemos cómo se van a dispersar los patógenos, ya sea latitud, o sea, suben hacia, digamos, hemisferio norte, o si quieren, de Centroamérica y el Caribe, nos puede llegar a nosotros. Creo que un ejemplo puede ser la roya del café, que esa ni supimos cómo, pero nos zumbó durísimo, ¿verdad? Y otra, se me olvidó, pero hay varios ejemplos de cómo, el sargazo, que por cierto no es plaga, es un bichito, ¿no? Pero se ha vuelto plaga en las playas mexicanas y no sabemos por qué algunos lo asocian cambio en las temperaturas y circulación oceánica, ¿verdad? Pero esas son como sorpresas que no sabemos y que nos están ocurriendo, ¿verdad? Ya no digamos, antes era decíamos malaria, no sé qué, era Zika, chikungunya, ahora digo los últimos 10 años, ¿no? Pero como que son enfermedades emergentes que no sabíamos y que nos están brincando en la cara, ¿no? Estos mismos autores dicen, ¿cómo voy a responder a ese proceso de cambio climático? Pues ponen mantenimiento o sea, no pierdas los ecosistemas que tienes ahorita. Eso es fundamental, luchar a favor de que los ecosistemas que tenemos se preserven. Y dice, manejo adaptativo. Hay biólogos, o sea, les toca a ustedes, que están considerando nuevos enfoques como reubicación de áreas protegidas o de manera, aunque sea temporal, y promover la mitigación a condiciones más apropiadas, llevarse la fauna,
alimentar artificialmente, que eso también puede estar en chino, pero no sé, en tiempos de emergencia, y todos estos enfoques, dice este estudio, implican riesgos y costos. Costos con la S con signo de pesos, ¿verdad? Todo lo que se me ocurra, de dónde va a salir, los recursos, ¿no? Y exigen fuertes medidas de protección. Me acordé, pero ya no busqué el trabajo de Víctor Sánchez Cordero, el director actual del Instituto de Biología. Él propone hacer conectores biológicos, quiere decir, y pone su mapa con cómo cambiaría el clima en México, y decir, bueno, hay que ver cómo se pueden desplazar algunas de las especies por este corredor biológico que tendríamos que hacer, o conector, le llama biológico. Esos artículos pueden echarle su revisada o ir a decirle, oye, quiero ver lo último que has hecho con los escenarios de cambio climático. Restaurar ecosistemas también, sobre todo los que están más en peligro, manglares, aguas continentales, bosques, sabanas y praderas, ¿no? Y enfoque integral, porque el problema es que luego queremos ver un bichito cómo lo salvo, pero resulta que estamos en una cuenca. Entonces yo me porto muy bien cuenca abajo y arriba me echan por ejemplo, un derrame de una minera, por poner un ejemplo escandaloso e imposible, se derrama de una minera y va todo el contaminante cuenca abajo, ¿verdad? Entonces necesitamos que no pase eso arriba, no me deforeste arriba, para que no me lleguen estos deslizamientos de tierra, etcétera. Entonces, un enfoque integral es muy importante para poder avanzar en acciones efectivas de adaptación. Un ejemplo, si quieren ver, aunque ya no es tan nuevo, es 2011, se construyeron los escenarios, bueno, el clima actual y los escenarios, y se metieron a modelos. Hay que ser experto en agricultura, ganadería forestal, biodiversidad, para poder interpretar esos escenarios y ver posibles impactos. Entonces, esta revista, que es de mi Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, es un número especial y trae estos artículos. Entonces, si a ustedes les interesa asentamientos humanos, les voy a poner rápido unos ejemplos, pero está el de biodiversidad que hizo la doctora Trejo, el doctor Martínez Meyer, él no lo conozco, el Salvador Sánchez Colón, Lourdes Villers, ¿no? Esos son los biólogos que yo he conocido a lo largo de los estudios de cambio climático. Entonces los pueden buscar y bajar, más que nada para que ustedes vean, si a mí me dan la información de clima actual y futuro, cómo hago el estudio de impactos actuales y futuros. Y este es un método, no es el único, y lo pueden discutir porque pues ese es su cancha y su responsabilidad. Este es todavía anterior, de la doctora Villers y Trejo y Josefina Hernández, que vieron tipos de vegetación y qué pasaría en un escenario del 2050, no voy a entrar en detalle, con cambio climático. Ese es con otro modelo, que evidentemente hay que usar varios modelos, varios escenarios futuros. ¿Por qué? Porque el futuro es incierto. Entonces yo no puedo darles un pronóstico de lo que va a pasar en 2050 con bosque de coníferas. Olvídelo, no se puede. Pero sí les puedo decir, bajo estas condiciones, bosques de coníferas se reducen tanto, y bajo otras condiciones, otro modelo, el inglés, el alemán, lo que sea, pues dice que no es para tanto, y otro, el japonés, dice, no, es horrible, ya olvídate de tus bosques. Entonces, lo que pueden sacar es un rango de posibles impactos, no un pronóstico al 2050 o 2100. Eso fue lo que hicimos con maíz, pusimos los requerimientos hídricos y térmicos para el maíz. Esto lo hizo el doctor Jáuregui, que ya murió, pero también sus estudiantes, para ver en términos de isla de calor, ¿no? O sea, este es lo actual, y si le meto cambio climático, ni siquiera sé qué lugar es, tal vez Acapulco, o sea, me aumentan las temperaturas máximas en tiempo y en espacio, ¿verdad? Y eso lo relacionaron con energía eléctrica. O sea, las ciudades medias, Monterrey, Acapulco, tal, yo le aumento la temperatura, pues lógicamente, pues auméntale al aire acondicionado, ¿verdad? Entonces eso es demanda de energía eléctrica, y ese fue el estudio que se hicieron. Fue interesante, es el doctor Horacio Riojas, del Instituto Nacional de Salud Pública, que vio cómo se podrían cambiar las enfermedades diarreicas agudas o infecciosas
dadas las condiciones de cambio climático. Son ejemplos, entonces por eso los estoy mareando rápido. Y esto lo hizo el doctor Mario Arturo Ortiz, que ya murió. ¿Qué pasaría con aumento del nivel del mar en el Golfo de México? Entonces, no es menor, porque están los manglares humedales y muchos ecosistemas en riesgo en las costas de México. Hasta aquí, preguntas, observaciones, para que veamos el futuro tenebroso. Invernalia, la gran batalla de Invernalia. Entonces, como les decía, necesitamos hacer algo. En términos de rendimientos, agricultura, pues en la medida que avance el tiempo, estos finales de siglo, los impactos negativos, en términos de decrecimiento de rendimientos, serán cada vez peores. En términos ya de riesgo, es algo que salió en el último reporte, Norteamérica, donde está México, se proyecta mayores incendios, más golpes de calor e inundaciones, pero evidentemente compartimos con Centroamérica muchas de estas dolencias, ¿no? Vamos a tener menor disponibilidad de agua, mayor inundación y deslaves, menor producción y calidad de alimentos y enfermedades por vectores. O sea, eso lo tienen ellos. Es que está brutal, ¿no? Porque es todo Centroamérica, Sudamérica, etcétera. Entonces es demasiado grande la región. Pero esto es lo que se ha encontrado y a futuro, pues puede ser peor. Esto que está aquí es potencial de adaptación y si hacemos con la adaptación actual el riesgo, si aumentara 2 grados, sería muy alto. Lo que nos dice es, necesitamos ser innovadores, ¿verdad? Necesitamos nuevas acciones de adaptación. O sea, eso de, no, pues si le falta agua, échale. No, pues ¿y de dónde? No, o sea, ¿de dónde? ¿No? Entonces, necesitamos hacer estudios integrales y poner acciones de reducción del impacto, de reducción de riesgo, y muy importante, que participen los posibles afectados. O sea, uno no llega y dice, a mí se me hace que a ti te falta, y entonces le ponen la acción de adaptación. Necesita haber una participación efectiva y que esa medida la lleven a cabo los posibles afectados. Estos son impactos en pesquerías y en pesca de moluscos y crustáceos, dice, y corales de agua fría y corales de agua caliente. Pueden ver aquí y van a ver dónde los impactos solo por aumento de temperatura y conociendo qué es un molusco, qué es un crustáceo y qué es un coral, sabemos qué posible reacción ante esos cambios, ¿no? Y bueno, el Acuerdo de París. El Acuerdo de París dijo, este planeta no va a aguantar más de 2 grados centígrados. Vamos en 0,85. Si llegamos arriba de 2, muchas de las cosas que conocemos y nos gustan, pues nos despedimos. Y de hecho quedó que lo más seguro era 1.5. Eso fue un acuerdo político. ¿Verdad? Fueron los políticos los que dijeron, no 2, no, ponle 1.5. Recuerdo, porque ya no estoy en el gobierno, que el secretario de Medio Ambiente de México dijo, 1, no, pues ponle medio, pero no se puede, ¿verdad? O sea, no se puede andar diciendo, si yo me voy por, o sea, si no era de apuesta de dados, ¿no? Entonces quedó 1.5 y no había el estudio. Entonces el panel intergubernamental, después del Acuerdo de París, tuvo que crear un grupo especial para saber qué nos pasa con 1.5 o con 2 y en dónde, ¿verdad? Entonces ese fue un fenómeno interesante, porque ellos se acuerdan y los científicos bailamos al son que nos tocan. Tú dices 1.5 y vale la pena saber qué le pasaría a México con 1.5. ¿Qué tal que yo estoy firmando no, pues sí, no, a 1.5, y eso ya hizo que yo perdiera muchísimo, ¿no? Entonces necesito saber. Y, por ejemplo, esta es una tabla, pueden encontrar el artículo aquí, o en el mismo acuerdo, y estas son los 1.5 y 2 sí importa. Dicen, pues es medio grado. No, pues sí, porque, por ejemplo, arrecifes coralinos, en lugar de perder 70 o blanquearlos, con 2 ya es 99% de pérdida, ¿verdad? Entonces importa. De hecho, cada uno de estos, en esta fuente pueden encontrar las referencias, si les interesa cambios en rendimientos o tal, ¿no? Entonces,
Hasta ahorita hemos visto, esto es el aumento de temperatura, yo meto las condiciones de temperatura y tal a modelos de impacto, agricultura, biodiversidad, que bosque de coníferas, lo que sea mi especialidad. Pero de ahí brincar a vulnerabilidad, yo necesito meter factores sociales y económicos. O sea, yo digo, se aumenta la temperatura, se pierde el rendimiento, sí, pero los productores organizados cambian semilla, pagan riego, lo que sea. Entonces, todos esos factores son los que ya constituyen vulnerabilidad. En pocas palabras, está clima, está impacto potencial y está vulnerabilidad. No hacen nada, pues tal cual, ¿verdad? Les llega directo el golpe. Entonces, ¿qué factores son los que determinan? Bueno, esta es exposiciones, la parte de clima, sensibilidades, los modelos, y yo necesito saber capacidad adaptativa. ¿Qué capacidad de respuesta? Yo digo, es como ese refrán antiecologista de México del sapo y la pedrada, ¿verdad? Yo te digo, va a aumentar 2 grados. No, esto es horrible. Tal. Bueno, pero esa pedrada, ¿qué sapo le va a caer? Porque si es un zapote, pues ni risa, ¿verdad? O sea, ni lo siente. Pero si es un sapo ya debilitado, enfermo, tal, hasta con una piedra menor, ¿no? Me lo cargo. Digo, porque tenemos muchos de esos en México, digamos, ¿no? El sapo y la pedrada, entonces es un poco, yo necesito saber las características del sapo para saber si exposición y sensibilidad, ¿no? Lo alteran o no. Y esta parte es muy importante. No se trata de que ponle riego y con eso resuelves, es qué prácticas, qué procesos y qué estructuras te están haciendo vulnerable ahora, porque eso es lo que vas a tener que cambiar, ¿no? Entonces, este es un estudio que hicimos, creo que sí va a salir, pero hicimos hace mucho, en que tú metes la información climática a modelos, pero necesitas saber capacidad adaptativa para disminuir vulnerabilidad. Y una parte importante, si vamos a hacer políticas de adaptación, es involucrar a los actores clave. Actores clave, ¿quiénes? Científicos, estudiantes, posibles afectados, etc. Tienen que involucrarse desde el principio. ¿Para qué? Porque esa es una medida de aumentar capacidad adaptativa. Si nadie estudia los problemas de biodiversidad, etc., y cambio climático en México, somos muy vulnerables, porque no tenemos ni la más peregrina idea de lo que nos está pasando y nos puede pasar. Por eso hay que involucrar actores clave. Y eso está en este libro, del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Entonces necesitamos saber quién es el sujeto de nuestro estudio, qué cosas del clima le está afectando y por qué es vulnerable. Y eso es qué hay en tu práctica, qué hay en tu proceso y qué hay en tu estructura que te hace vulnerable ahora. Y ese es el estudio que hicimos nosotros para agricultura, la parte forestal y ganadera, ¿no? Entonces, metimos clima, estos indicadores y un modelo agrícola, y esto es muy importante. ¿Qué capacidades humanas, sociales, financieras y naturales tengo? O sea, no tengo suelos y agua, no, pues eres muy vulnerable, mijo. O no me llega ni un clavo ni remesas y el gobierno no me apoya y tal. No, pues eres más vulnerable que el que sí. Capital social, ¿están organizados o no están organizados? O te agarran aislado y pues ya te quitaron la tierra, porque el ejemplo que les voy a dar de Puebla, les querían quitar la tierra y pues se alzaron los pueblos y dijeron, ¿sabes qué? Fíjate que no, y no se las quitaron. Entonces es un factor de vulnerabilidad. Y el capital humano ¿sabe leer y escribir? Porque luego dicen, avísale que ahí les viene un huracán o tal. Sí, pues pásales un volante, pero no saben ni leer ni escribir o hablan. Entonces, todo eso entra en capacidad adaptativa. Y eso lo construimos con base de datos a nivel municipal. Y en ese estudio de entonces dijimos, en este país hay 319 municipios que están muy vulnerables. Entonces, hay que hacer algo, cambiándoles el clima, puede ser, ¿no? Cambiando semillas o metiendo otros árboles, tal vez, pero lo que hay que hacer es aumentar su capacidad adaptativa, ¿verdad? Esos factores que estaban ahí. Para adaptación, les decía, se necesita ver qué prácticas, procesos y estructuras son las que están
y monitorear y evaluar, porque luego el mundo está lleno, el infierno, ¿no? El camino al infierno está lleno de buenas intenciones. No, pues llévales captura de agua de lluvia y ya llegas 2 meses después y no hay nada, ¿no? Están jugando a pedradas con toda tu estructura o ya usaron de tendedero o lo que sea. O sea, necesitas monitorear y evaluar para ver si esa buena acción tuvo buen resultado. Y el enfoque, un enfoque muy importante que creo que deben de googlear, buscar o tal, es adaptación basada en ecosistemas. No puede haber adaptación a cambio climático si hacemos a un lado o no vemos ecosistemas. Y por supuesto a las comunidades y a tratar de reducir riesgo a desastres naturales. Pero estos enfoques pueden estar sinérgicos. Pero lo que no podemos olvidar, y quiero subrayar, a los ecosistemas. Ahora, ya puestos en el campo, se necesita credibilidad, ¿verdad? O sea, yo no voy a llegar y vengo a darles las acciones de adaptación, ¿y quién eres tú? ¿Verdad? O sea, ni quien me crea, ¿no? Entonces, sí hay gente en el campo, tiene muchos años haciendo trabajo comunitario y le cree la gente porque ha participado. Tiene que ser flexible, porque ante un futuro incierto, yo no puedo decir, tengo una semilla mágica que le han llamado transgénica, y si hay más sequía, pues la pones y ya no tendrás hambre. Pues con la pena, porque el clima es incierto, yo no sé si va a ser más seco, se va a quedar igual, etcétera. Entonces, lo que hace la milpa mexicana, ¿verdad? Tiene maíz, tiene frijol, tiene etcétera, y eso le da flexibilidad ante un clima cambiante. Y esta parte es fundamental, equidad. Entonces no me digas que hubo ganadores y perdedores, no. 2 se forraron de lana y todo el pueblo se quedó miserable. Tiene que haber equidad. Y entonces el índice de capacidad adaptativa, esto es los indicadores que metimos, y en particular quiero ver que tiene superficies de bosques o selvas, capital natural importa para saber si es vulnerable uno o no, y eso lo pueden encontrar en esta publicación que analizamos capacidad adaptativa, en donde actualmente tenemos 64 millones de personas que tienen muy baja o media capacidad adaptativa, bueno, municipios, y le vamos a sumar por lo menos 1 millón de personas más si no se hace para el 2030, si no se hace nada, y por supuesto la pobreza. Tenemos casi la mitad de la población en pobreza, ¿verdad? 52 millones de personas. Y esta fue una propuesta, es un artículo, en el Letal estuve yo metida, obviamente como última autora y lo que quieran, porque son biólogos estos, ¿no? Entonces, todos estos antes del Letal. Pero decíamos, ¿qué propuesta se puede hacer en México con las estructuras, las normas que hay? Y decíamos, unidades de manejo de conservación, hay que fortalecerlas, porque ya existen, están en la ley y están en marcha. Y además no ponen el ecosistema por acá y la población que vive de los servicios ecosistémicos, si les quieren llamar así. Entonces, poner que esas alternativas productivas sean consistentes. Entonces, eso es lo que dice este artículo, y es un instrumento de conservación que se promuevan proyectos productivos sustentables. Y entonces creemos que esto puede aumentar la capacidad adaptativa de las regiones donde está. Entonces búsquenlo, no es tan viejo, fue 2017 y puede ser interesante. Entonces, algunos estudios, trabajamos en Tlaxcala, equipo interdisciplinario, como les decía, hicimos lo que se llaman grupos focales o talleres con los productores, ellos tuvieron composta, riego por goteo, pequeños invernaderos. Y por supuesto se tienen que apropiar de estas medidas y ya que sean suyas, o sea, no que vaya la UNAM y ¿ya aprendió el riego? No, pues préndalo, o sea, eso no funciona, es muy caro, ¿no? Que tenga que ir del UNAM. Este fue otro estudio en Coatepec, que son los que sufrieron recientemente la roya, y ellos están muy conscientes que café y ecosistema, ¿verdad? O sea, el bosque mesófilo, o sea, no quieren café como este proyecto que hay, que pongamos la Nestlé, túmbate todos los árboles y ya el café directo véndeselo a la Nestlé. Ellos dicen no a algunos de estos
si ven en la tele, están en las marchas porque están muy conscientes de la importancia de los ecosistemas y el café en Veracruz. Y este es un ejemplo último que les quiero dar. Este fue un proyecto, lo dirigió el POLI y la Universidad Autónoma de Puebla, y yo me incorporé el año pasado como parte de mi sabático. Es un proyecto verde para empoderamiento de mujeres, comunidades rurales de Puebla y Tlaxcala, y se hizo este manual. Ellas hicieron, bueno, y el POLI publicó este manual de capacitación en tecnologías apropiadas. Hicieron composta, lombricomposta, intensiva, etcétera, para cuidar suelo, vegetación, biodiversidad y producir, ¿verdad? Porque con estos biopesticidas produjeron mucho más sus hortalizas. Y fue en estos municipios. Pero les cayó el vórtice polar, que si recuerdan, a principio de mi plática, les dije que se estaba debilitando. Les cayó la helada negra, se les quemó todo. Y aumentaron los precios, pues sí, obviamente. Si hay poco producto, aumentaron los precios. Ahora, hay que decir que gracias a estas técnicas pudieron reponerse rápido. Pero es algo, un peligro para, digamos, ellos no, estas mujeres no provocaron el debilitamiento del vórtice polar, hasta donde sé, ¿no? Pero sí les zumba, o sea, cambio climático sí les pega. Entonces, además de todas estas nuevas técnicas, es importante que se les dé aviso de se está forjando, parece que el próximo invierno va a haber debilitamiento y tal, porque hay técnicas, ellos tienen técnicas para enfrentarse. Y bueno, ya finalmente, después de que salió el reporte 1.5, que lo tienen que buscar, hubo una cascada de críticas a ese reporte del panel intergubernamental, no porque estuvieran mal los cálculos de la tabla y tal, sino porque basa las soluciones en geoingenierías. Geoingeniería como cuál, como se emite mucho dióxido de carbono, entiérralo, ¿no? Y es una geoingeniería en serio. O mucho dióxido de carbono con radiación solar, pues se calienta el planeta, pues pone espejitos que reflejen la entrada de... Eso es una geoingeniería. Y la que yo creo que es peor, bueno, porque es lo que menos sé, más complejo se me hace, es multiplica las algas marinas, ve y siembra ahí nutrientes de algas marinas para que haya un montonón, para decirlo decentemente, montonón de algas en el océano que absorban dióxido de carbono. Y eso es como hacer pudrición, digo, porque no puedes disparar una especie o unas especies y decir que todo va a estar feliz, pero son geoingenierías en serio, se están impulsando. Entonces hay quienes dicen, ¿sabes qué? Ni las has probado y nos puedes poner en peligro a todos. Entonces, bájense este manifiesto, firmaron miles de científicos y varias organizaciones en contra de que la solución vaya porque la filosofía atrás de esas ingenierías es, tú sigue como tal, porque yo voy a sacar mi gran aspiradora y voy a quitar todo el exceso de dióxido de carbono, pero sigue haciendo lo que haces. Bueno, no. O sea, hay que transformar, tanto a nivel individual, comunitario, etcétera, las formas y las visiones de bienestar. Ni modo. 5 coches no es un hombre exitoso, es un hombre muy emisor, ¿no? O mujer, digo, quien tenga los 5 coches, ¿no? Entonces, este informe es interesante porque dice, vámonos por ver cómo estamos usando la tierra, quién tiene los derechos, veamos la biodiversidad y la soberanía alimentaria. Entonces, eso ya lo sabemos. O sea, ¿qué hacen los pueblos y comunidades con sus bosques? Eso existe, funciona, entonces reforcemos, no acabemos con eso, ¿no? Y porque sí viene del Acuerdo de París que luchemos por justicia climática. Entonces, fuera de que lo vean con detalle, en realidad donde hay más bosques, hay más comunidades indígenas. Entonces, creo que Martín del Campo tiene estudios en México de dónde hay más bosque, pues ahí hay más indígenas, segurísimo, ¿no? Entonces, ellos son los grandes actores para fortalecer también, y hacen el cálculo, de cuántas toneladas de dióxido de carbono se secuestran si restauramos bosques y otros ecosistemas, ¿verdad? Hicieron el cálculo. Y luego,
si cambiamos la forma de agricultura? Pues para empezar, reducir desperdicio, ¿no? Y hacer agroforestería, ¿cuántas toneladas? Y hacen las contabilidades y dicen, sí podríamos bajar el proceso de cambio climático con estas 3 acciones. Y finalmente que es un tema que me interesa muchísimo, es calentamiento global es un problema ético y es un problema político. No solamente un problema ambiental o físico, aumentó 3 y el dióxido de carbono y aumentó tal, ni tampoco solo un problema de cómo reacciona la plantita, se le tuerce una hojita, se aumenta la temperatura. Es un proceso que ha sido provocado por condiciones de políticas y éticas. Y entonces, para enfrentarlo, necesito que esa relación ciencia-política se dé en el contexto de justicia, Así se tiene que contemplar la igualdad, derechos humanos, derechos colectivos, y por tanto urge que participemos todos los científicos, no cada quien en su cubículo haciendo su tema, digo que se sobrevive bien, me consta, pero para ir en el camino de combatir pérdida de biodiversidad, fertilidad, cambio climático. O sea, urge interdisciplina. O sea, de su tema puedo saber muy poco, pero me interesa saber algo y ustedes saber algo de lo mío para que podamos hacer el puente y empecemos a buscar las soluciones más inteligentes, ¿verdad? Digo, inteligentes sí somos, pasamos el examen de admisión y bueno, tantas cosas. Y entonces eso es todo. Muchas gracias. Sí, claro, sí tenemos, ¿verdad? ¿Preguntas, observaciones, críticas? ¿Sí? Doctora, muchas gracias. Yo no sé si tengo una pregunta en concreto, pero sí tengo un comentario. Está bien, está bien. Parece que últimamente el cambio climático se ha usado por políticos y por otra gente como un gran saco donde aventamos todos los problemas de la nación, sin ver que algunos ya los traemos arrastrando desde hace muchas décadas. Sí. Se están acabando las especies marinas, lo hecho a cambio climático, pasando por alto que las pesquerías están devastando los mares, de que están destruyendo eventos, de que estamos invadiendo el bosque desde las ciudades, en fin, una serie de problemas que venimos arrastrando por ineficiencia política, corrupción, estupidez y todo lo que queramos, moral, cuestiones éticas, cuestiones... Y lo aventamos actualmente al saco del cambio climático y no diferenciamos, ¿no? Entonces yo creo que sería muy bueno, por eso digo, no sabía si tenía una pregunta. No, está bien, está bien. Pero diferenciar lo que sí son problemas de cambio climático y los que son problemas de pésimas prácticas que tenemos desde hace décadas de sobrepoblación, de corrupción, etcétera, etcétera, ¿no? Para no echarlo todo y hacernos bolas en la cabeza. No, sí. Bueno, como dice el documento de la FAO, el cambio climático agrava las condiciones de sobreexplotación, deforestación, agrava. O si quieren, se acelera. Si creíamos que teníamos 50 años para revertir estos problemas de acabar con los recursos, tal vez tengamos 20 o 10, ¿no? Entonces, por eso es tan importante no estudiar los problemas aislados, justo es mi punto. Y también es cierto que nuestras ciencias se han desarrollado aisladas. Quien más odia el tema de cambio climático son los que se dedican a suelos, porque esos no les cae un centavo y todo va a cambio climático. Y ellos dicen, pero este país está perdiendo toneladas de suelo fértil y no se hace nada. Entonces, yo entiendo que en términos institucionales pueden decir, pues qué injusto, ¿no? Le cae más dinero a la Convención de Biodiversidad que a la de combate a la desertificación. Pero ya, bueno, independientemente de que sí hay que pelear los recursos, hay que decir que los de biodiversidad, los de suelos y los de cambio climático, estamos en la olla si no tratamos de hacer algo integrado, ¿verdad? O sea, porque el tiempo se puede agotar mucho más rápido y en el contexto social y económico que está diciendo usted, corrupción, sobreexplotación, privilegios, etcétera. Entonces, si hay que dar en el contexto de justicia climática, la lucha para eso,
pero ser muy buenos en nuestro tema. O sea, a mí que no me digan que si el clima... No, y a ustedes no, perdón, la biodiversidad en México, esto y esto y esto. O sea, ser buenos. Digo, además de grillos, que en esta facultad no necesitamos que nos instruyan en la grilla, ¿no? Sabemos bien. ¿Alguien más? Sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas felicidades por su presentación. Está muy Gracias. bonita y la verdad nos da mucha información. Yo creo que en esta parte de la intervención sí entra esta parte de lo interdisciplinario. Sí. Pero para la parte del estudio, desde lo social, creo que debe de ser transdisciplinario. Sí, ¿Por qué? Porque nos es va a dar cierto. muchos aspectos, no nada más biológicos, sino de la parte social de lo que comenta Sí. aquí el señor, para el estudio de cuáles son las afecciones que estamos como seres humanos afectando a esta parte de los cambios climáticos. Entonces, desde esa parte de intervención se hace el estudio, creo, para que nosotros podamos darle ahora sí que al punto del meollo de la... No, estoy completamente de acuerdo. En el capítulo que estoy yo, está peor que, o sea, se han oído ese de que iba en una lancha un mexicano, un chino, un no sé qué. Bueno, en esta lancha que se llama capítulo 17, estamos estudiando cómo se toman decisiones. Eso ustedes dicen, ¿y qué tiene que ver la física? Pues yo les puedo hablar de la parte final, del riesgo a cambio climático, pero no les puedo decir cómo se toman decisiones. Y entonces, en ese capítulo hay 2 antropólogos, un sociólogo, un experto marino, y la verdad, sentarse a trabajar y escribir no está fácil, pero lo tenemos que hacer porque tenemos tiempos, y yo he aprendido de los científicos sociales un montón. Muy importante lo que pueden aportar, y cada vez son actores que nos tienen que apoyar para ese tipo de discusión de lo social y lo político. Estoy de acuerdo. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Sí? Bueno, muchas gracias por su presentación. Gracias. Yo lo que quiero preguntarle es qué herramientas, por ejemplo, computacionales o de otra índole, ha usted utilizado o ha visto que son las más utilizadas para realizar estudios de vulnerabilidad. Bueno, hay modelos para estudiar impactos, y hay modelos gratis y modelos costosísimos en dinero. Modelos que te piden 5 millones de variables y que sean 4. Entonces, lo principal es tener clara la pregunta, y entonces buscas el modelo. Ya que ves el software, digamos, ya que lo tienes, ves si tienes toda la información. Porque, por ejemplo, un estudiante mío que hizo la broca y café en estos estudios, decía, es que los canadienses nos venden un modelo para plagas. Sí, pero no tenemos todos los datos. Entonces, meter basura es sacar basura, pero más confusa. Entonces, mejor decir, ¿cómo voy a estudiar el problema y tal y tal? Ahora, una gran herramienta son los sistemas de información geográfica. Porque puedes ver, dices, vulnerabilidad, y puedes ubicar el dónde están los más vulnerables con todas las variables que pusimos, y luego ya adentrarte a ver por qué este es más vulnerable que este. Y en un artículo que no puse, pero si googlean los mismos autores, vimos en el tiempo. Mira, este municipio en los 90s no era más tan vulnerable y ahora ve, está en la olla. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué elementos hicieron que se volviera vulnerable? Entonces, un sistema de información geográfica no es solo hacer mapas, sino es poder relacionar variables y ver posibles causas, efectos, distribución geográfica, etc. Entonces, creo que es bueno. Bueno, y hay, por ejemplo, el software libre que usamos nosotros es QGIS, Q y luego GIS, es gratis. Se puede convertir a los caros, como ArcView y no sé qué. Digo, saca los archivos y ya lo metes en lo carísimo. Pero QGIS es una buena herramienta inicial para que empiecen a desplegar dónde está. Y eso es el tipo de software que usaron la doctora Trejo, el doctor Martínez Meyer, para ver la distribución de algunas especies y su posible efecto, y seguro que lo usa Víctor Sánchez Cordero. Entonces, sí está en la cancha de ustedes y de sus profesores el usar eso. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Un comentario y una pregunta. Sí. ¿No? En particular, me llama la atención la mesura con la que expone este contexto de urgencia o de emergencia como del cambio climático. Me parece que es sensato, ¿no?, tener ciertos elementos de confiabilidad.
para no caer en perspectivas apocalípticas Sí. y poder responder ante la situación. En ese sentido, coincido con usted en la responsabilidad de los especialistas, ¿no? De construir conocimiento para desde aquellas tomar decisiones. Ahora, una cuestión que también creo que es responsabilidad de los especialistas es distribuir este conocimiento en la sociedad. ¿No? Sí. O sea, como usted bien menciona, incluir a los sectores afectados es muy importante. Pero también creo que esa responsabilidad va en un sentido amplio, ¿no? Una ética profesional inclusive. Sí. Y en ese sentido me parece que es necesario cambiar nuestra concepción de la naturaleza o nuestras relaciones con la naturaleza. En ese sentido, la pregunta sería, ¿qué valores habría que incluir en una educación ambiental, ¿no? Precisamente para evitar estos cambios climáticos? Sí, bueno, te he de decir que tanto en primaria como secundaria ya se da algunos temas de cambio climático, pero sí creo que el problema de educación se necesitan profesionales de la educación. Nosotros, por las atribuciones que tenemos, por ser esta universidad, tenemos que dar clase, investigar y divulgar. Entonces, probablemente la pata más flaca de nuestra mesa de tres es la parte de divulgación. O sea, necesitamos ver mejores mecanismos. Los jóvenes son buenísimos para utilizar los nuevos sistemas de cómputo y de acceso y tal. Yo, pues, es mi PowerPoint y digo, pues, es la generación que soy, ¿no? Ya es mucho. Pero hay muchas cosas interesantes que se pueden hacer nuevas de divulgación de la ciencia. O sea, sí es nuestra atribución, pero no somos especialistas en comunicación, por ejemplo. Hay una carrera de comunicación, divulgación de la ciencia y demás. Entonces, tal vez reforzar esa parte para que los mismos conocimientos que se generan aquí en la universidad puedan divulgarse a diferentes niveles de primaria. A mí, la peor conferencia, la que más miedo me dio, fue ir a dar una primaria, porque me daba un montón de miedo, chiquitines, que a los 3 segundos los pierdes, ¿no? O sea, les das una palabra que no entienden y mi papá me dijo que los elefantes. O sea, lo recuerdo muy bien porque es difícil, es un público difícil y no sé. Bueno, digo, no me fue tan mal, no me agarraron a patadas, ni se salieron corriendo, que yo era lo que haría si estoy en primaria y no entiendo un ajo, pues me salgo, ¿no? Pero sí se necesita los puentes con especialistas para poder divulgar correctamente y es muy importante. Pero sí te puedo decir porque sé que en secundaria lo ven y en preparatoria, me parece que en la materia de biología, en la preparatoria ven cambio climático, ¿no? Ahora, lo deberían de ver también en química y en otras materias, pero me parece que geografía y biología son las dos materias a nivel preparatoria que lo ven. ¿Sí? Sí, se ve en CCH. En CCH. No, yo vengo de Prepa 5 ley, entonces. ¿Sí? Ah, bueno, sí. No, sí, pero que no hay que tirarlo, saco roto. Uno hace su mejor esfuerzo. Yo, por ejemplo, todas mis presentaciones se las doy, si tengo artículos se los doy, pero no sé, y bueno, sí sé que no es suficiente, ¿no? Entonces, tal vez hacer algo más sistemático, traducir esto a, no digo un lenguaje más fácil, un lenguaje más accesible, ¿no? Sin bajar la calidad de la información. Ese es el gran reto de la divulgación, no vulgarizar los conceptos, sino transmitirlos correctamente. ¿Más preguntas? ¿Dónde va a estar la presentación? No sé, ya sé. En la página del seminario Rafael Martín del Campo. Y tienen las... Estábamos pidiendo una página especial a la UNAM, dice, yo fui a preguntar aquí a Ciencias y me dice, no, pues nosotros publicamos en Facebook. Ah, bueno, entonces... Ahí va Facebook. Está bien, pues sí, son muy buenos. Y en la primera lámina viene mi correo, por si tienen alguna pregunta. Y vienen las ligas, las mejores que... los artículos que dije, bájenlo, búsquenlos para que se vayan adentrando en el tema. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Gracias.